El histograma, perdón, es una gráfica de distribución de un conjunto de medidas. Un histograma es un tipo especial de gráfica de barras que despliega la variabilidad dentro de un proceso. Un histograma toma datos variables tales como alturas, pesos, densidades, tiempos, temperaturas, etc. Acá podemos ver un ejemplo de tiempo de espera en minutos. Si ven, de 0 a 10, acá los clientes son quizás 54. Entre 11 y 20 está un poco arriba de 40. Y acá se puede ver toda la variación que tienen con respecto al tiempo. Casi siempre, en la mayoría de estos histogramas, bueno, siempre, perdón, podemos observar que siempre va a haber una variable y una variable x. Siempre, ¿ok? Acá podemos ver la pirámide de población, por ejemplo, de Cataluña, el número de habitantes, bueno, los histogramas de edades de mujeres, de hombres. Esto es un ejemplo sencillo. Más que todo vemos la variabilidad de los procesos, ¿ok? Prácticamente es un diagrama de barras que muestra las frecuencias de cada uno de los resultados que se efectúan en mediciones sucesivas, ¿ok? ¿Cuáles son la metodología para realizar este diagrama? Después de una recolección de datos, contar el número de puntos de datos en su muestra, determinar el rango, R, para todo el conjunto de datos a restar el valor menor de datos del mayor. El mayor valor menos el menor valor. Determinar el número de intervalos denominados como K. Utilizar esta pauta. ¿Ok? Acá tenemos puntos de datos de 30 a 50, de 51 a 100, de 101 a 250, más de 250 y los intervalos 5, 7, 6, 10, 7, 12, 11, 20. ¿Ok? ¿En qué situaciones se puede usar esto? Y ustedes imagínense en una planta. ¿Ok? Yo lo referencio rápido en una planta porque ya la mayoría tenemos experiencia. Por lo menos haber observado cómo funciona una planta de fabricación. ¿Ok? Imagínense una planta de zapatos que al final de la línea de producción se esté viendo el control de la calidad. Entonces, analizamos por hora. De 8 a 9. ¿Qué pasó de 8 a 9? Se detectaron 10 zapatos que no pasaron control de calidad. ¿Ok? Se coloca, se mide. En la siguiente hora, de 9 a 10, ustedes toman los datos de cuántos zapatos salieron defectuosos en esa hora. Y así durante las 8 horas. Si quieren lo hacen durante una semana para observar las tendencias si son similares. Si son similares se tiene que buscar el desencadenante. Eso lo pueden hacer con el diagrama de Chicago. Así ven, todas las herramientas se entrelazan entre sí. Con esto pueden ver la tendencia. Si ven la tendencia, pueden preguntarse, perdón, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces usan el diagrama de Chicago. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ven el problema principal. ¿Okay? El paso 4, determinar la extensión del intervalo W. La fórmula es sencilla, W es igual a R sobre K. Es útil y apropiado aproximar W al número entero más cercano. Construir los intervalos determinados, el límite del intervalo o puntos finales. Construir una tabla de frecuencias basadas con los valores computados arriba. Ejemplo, el número de clases, duración de clases, límite de clases. La tabla de frecuencias es realmente un histograma de una forma tabular. Trazar y marcar los ejes horizontales y verticales, dibujar las barras para representar el número de puntos de datos en cada intervalo, poner título y fecha a la gráfica, identificar y clasificar el patrón de variación, desarrollar una explicación lógica y pertinente del patrón y no olvidar la conformación de teorías por medio de las reuniones de datos adicionales de la observación. ¿Okay? El ejemplo lo podemos ver acá, las clases, los totales, la tabla de frecuencia, podemos ver acá, por ejemplo, acá, de 44.80 a 45.19 hay un total de 37. ¿Sí? Acá podemos hacer rápido el ejemplo que les digo de los zapatos, ¿ok? Las clases. Digamos que de un error a 3 errores, de 3 horas, perdón, hay 5 errores. De 4 horas
a 7 horas hay 6 errores y así sucesivamente. Esto es aplicable a cualquier tipo de proceso, a cualquier tipo de problema que se quisiera analizar. Ok, acá podemos ver el histograma. Perdón, aquí un poco se movió la gráfica, pero se puede observar bien. Y acá podemos ver que acá está el mayor error o lo que se debe de analizar después. Bueno, una gráfica de control. ¿Qué es una gráfica de control? Es una carta o diagrama de control, es un instrumento indispensable para monitorear, controlar adecuadamente los procesos. El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar el comportamiento de un proceso al paso del tiempo. Bueno, estos son diagramas preparados donde se van registrando valores sucesivos de una característica que se está estudiando. Estos datos se registran durante el proceso de elaboración o prestación de un servicio. Cada gráfico de control se compone de una línea central y representa dos límites, uno control superior y uno inferior. Acá podemos ver el límite de control superior y el límite de control inferior. Prácticamente si el proceso está dentro de estos límites, se dice que está controlado, un proceso bajo control. Pero hay varias ciertas cosas que nos dicen que el proceso está fuera de control, aún si no pasa estos límites. Por ejemplo, cuando una gráfica pasa, bueno, la gráfica se comporta de esta manera y tiene 3 intersecciones, se dice que está fuera de control. O tiene una gran cantidad de datos sucesivos sobre el límite central o bajo el límite central. Se dice que está fuera de control. Esto más adelante lo podremos ver en un video. Ahorita solo es para que vean y conozcan qué son estas herramientas. ¿Okay? ¿Cómo se calcula el límite de control superior? El límite de control superior es la media de los datos más 3 veces la desviación estándar. El límite promedio central es nada más el promedio o la media, como ustedes lo puedan conocer o como lo quieren decir. El límite de control inferior es la media menos 3 veces la desviación estándar de los datos. ¿Okay? ¿Cómo se elabora? Ok, la elaboración de la carta de control primero es la selección de una variable. Ok, la selección de una variable puede ser que los colores no estén bajo control. Ok, los pesos, analicemos cómo se fabrica un plato. Ok, el plato debe tener cierto diámetro, entonces puede ser una variable, los diámetros. Y el color, si se fabrica nada más blanco y sale uno gris, entonces eso está fuera de control. Si selecciona una variable, analizar color, peso, tamaño, ¿ok? La forma. Definición del marco de muestreo o el método de selección, ¿ok? Se selecciona, hay bastantes selecciones de muestreo, métodos para seleccionar el muestreo, entonces eso se analizará más adelante. Determinación del número de subgrupos o muestras, ¿ok? El subgrupo muestra M, determinación del tamaño del subgrupo, ¿ok? Que es N, recolección de tabulación de la información, cálculo del límite de control y construcción del gráfico. ¿Por qué me salto esto? Porque el video se hará bastante grande si se pone a analizar cómo analizamos el muestreo, cómo sacamos la muestra, cómo sacamos la submuestra, ¿ok? Esto será más adelante, lo comentan si quieren saber cómo se hacen estos gráficos de control bien detenidamente. Ahorita solo es informativo, para que sepan qué es cada herramienta y cómo se aplica. Una forma rápida de cómo se aplica. Bueno, los tipos de carta de control están por variables. Desviación estándar S, X medias individuales, la carta de medias o M, carta M y carta R de rangos. ¿Okay? ¿Cómo dice que es control para variables tipo Sweathart? ¿Okay? Acá está. Se tiene una tabla de datos de 40 subgrupos de tamaño 5. Pueden ver los rangos, pueden ver las medias, ¿ok? Y acá los límites para X son 498.10, 500 como límite central y límite de control inferior de 502.10. Acá podemos ver el gráfico, acá están las medias, aquí están los subgrupos y acá podemos ver el gráfico de control. Si ven, los puntos no sobrepasan los límites de control inferior tanto
como el superior, ¿ok? Más adelante se verá se verá un tema por cada herramienta, ¿ok? Se hará un video por herramienta para explicar las diferentes formas de hacerlo y verlo más detalladamente, ¿ok? Acá puede decir alguien, esto está bajo control estadístico, pero no. Por ejemplo, acá pueden observar esto o esto o esto. Hay teorías que dicen que el proceso está fuera de control si hay una cantidad de puntos seguidos o que cruzan muchas veces el límite central. Entonces esto se verá más adelante. Aquí está el límite R de rangos. Bueno, segundo, están las cartas de control para atributos. El primero era por variables. ¿Qué quiere decir variables y atributos? Bueno, variables es todo lo que se puede medir. Tamaño, el peso, ¿ok? Y atributos, lo que no se puede medir. El color, no lo podemos medir. Un rasguño, no lo podemos medir, ¿ok? En este caso se necesita la carta P, la carta NP, la carta C y la carta U. Acá podemos ver un ejemplo de carta U. Se han observado los defectos de 24 muestras sucesivas. Aquí está la producción, producto defectuoso, total de defectos, promedio de defectos U, promedio de defectos LSI, que es el límite de control inferior, el límite de control y el límite de control superior. Acá podemos ver cómo queda el gráfico de control U. Ok, el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica especial de barras que tiene como objetivo ayudar a localizar los problemas vitales y sus causas más importantes. Lo pueden también encontrar como 80-20 o lo pueden conocer de esa forma. ¿Ok? La construcción para este diagrama. Decidir el área de mejora que se va a atender. Visualizar el tipo que se puede ser útil para entender mejor el problema. Construir una hoja de verificación para recolectar los datos. Definir un periodo en el que se tomarán los datos. Al terminar de obtener los datos, hacer una tabla en la que se cuantifique, o sea, cuantificar toda esa información recolectada. Construir un gráfico de barras para representar los datos ordenados de las categorías por su impacto. Con la información del porcentaje acumulado, graficar una línea acumulada. Documentar las referencias e interpretar el diagrama de Pareto, el diagrama de Pareto, y si existe una categoría que predomina. Hacer un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores que influyen más en la misma. Ok, el diagrama de Pareto prácticamente es una variación del histograma tradicional, puesto que el Pareto se ordena los datos por su frecuencia de mayor a menor. Principio de Pareto también es conocido como la regla del 80-20, como lo mencioné. Y acá podemos ver que los tipos de diagramas de fenómenos y de causas. Determinar cuál es la causa principal de fenómenos y de causas, descubre cuáles son las causas que producen los problemas. Entonces, por ejemplo, acá está un ejemplo, se considera un proceso de producción que se encuentra afectado por las causas presentadas en la tabla, en la cual se detallan los valores correspondientes a la cantidad de veces que se registró cada una de las cosas que afectan al proceso. Ok, acá podemos ver, bueno, este es el ejemplo que le iba a platicar, acá no tienen más gráficos, ok. Cambios ambientales, rotación de operarios, inestabilidad de la máquina, rotación de la máquina, cansancio del operador, fluctuación de energía, partidas frías, errores de medición, desviaciones de material y desgastes de equipo. Entonces acá se colocan todas las causas, ok. Las causas pueden ser, como ya lo mencionamos acá, por fenómenos que se analiza un problema o descubre cuáles son las causas. Acá son las causas, y acá están las cantidades, se ordenan de mayor a menor, se coloca su porcentaje y el porcentaje acumulado. Y acá podemos ver que los cambios ambientales, su gráfico está acá, rotación de operador. Entonces, ¿cuáles son las causas principales que vamos a analizar? ¿Por qué se llama 80-20? Porque dice que
20%, el 80% de la falla está en el 20% de las causas. Entonces, acá podemos ver la línea de 80 y bajamos. Entonces, el 80% de todas las fallas que está presentando esta empresa están en estas dos. Entonces, se controla cambios ambientales y rotación del operador. Si se controla esto, se mejora el 80% de la fábrica de estos errores. Entonces, por eso es importante esta gráfica. Es de las más importantes prácticamente, de las que más se utiliza. Yo prácticamente lo utilizo siempre porque rápido nos dan cuáles son aquellas causas, aquellos problemas que nos desencadenan prácticamente la mayoría de problemas. Atacando este problema, se ataca la mayoría de problemas. Prácticamente si quitamos estos dos problemas, estos se van disminuyendo también de la misma forma. El diagrama de dispersión o diagrama de Schrödinger, también conocidos como gráficos de correlación. Estos diagramas permiten básicamente estudiar la intensidad de relación entre dos variables. Dadas dos variables x y y, se dice que existe una correlación entre ambas, si estas son directa o inversamente proporcionales. Es un gráfico de dispersión, se presenta cada par x y y como un punto donde se cortan las coordenadas. ¿Okay? Tipos de correlación.